Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre el balance geopolítico del año, los conflictos, las alianzas que se iniciaron, se reconfiguraron o se rompieron y que afectan evidentemente a regiones enteras del planeta. Para hablar de este tema, me acompaña una invitada de lujo, Brenda Estefan. Ella es profesora de Geopolítica y Relaciones Internacionales en el IPADE Business School, pero además es una académica, autora y reconocidísima experta en el ámbito de las relaciones internacionales. Querida Brenda, qué gusto tenerte y gracias por aceptar nuestra invitación a Ventana Política. Vero, querida, gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar en tu podcast. Gracias. Y pues sin más preámbulo, déjame empezar preguntándote cuál es tu balance de este 2025 tan convulso, tan, ¿no? Casi estábamos hablando a estas alturas del siglo XXI, Brenda, de que si llegábamos a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Amenazas de armas nucleares, es decir, mucha información, muchos hechos relevantes. ¿Qué balance haces al cierre del 2025? Pues, Vero, llegamos a este 80 conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial y quizá las tres cosas que más hayan marcado el año es, primero, pues que tenemos el mayor número de conflictos armados del que se tenga registro desde justamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Alemania nazi. Segundo, que pues ya queda con enorme claridad que pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar, que la era americana como la conocimos durante las recientes décadas ha llegado a su fin. Y el tercer punto es con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que hizo que abriéramos el año a tambor batiente desde el 20 de enero con su toma de protesta. Pues, no hemos descansado, Brenda. No nos ha dejado descansar un segundo, Vero. Llega también un acelerador de la demolición del orden construido post-1945. Entonces, quizá estos tres elementos son los que más han marcado el año y los que explican muchos de los eventos geopolíticos más relevantes, como pues el tema de las guerras, cómo se dieron las negociaciones y lo que ya decías, cómo se han creado alianzas y se han roto algunas tradicionales. Sin duda, y creo que pintas muy bien estos tres, digamos, grandes pilares de análisis del 2025. Y déjame empezar preguntándote también sobre este dato de los conflictos activos, que es increíble, como decía yo, ¿no? Que estamos hablando ahora de una inminencia casi de una guerra cuando ya sabemos, cuando ya tenemos toda esta historia. Y dentro de esos conflictos activos, particularmente, evidentemente tenemos todavía, no creo que podamos hablar de que se ha conseguido realmente la paz, por ejemplo, en Gaza. Es decir, tenemos un acuerdo, ¿no? De una cese al fuego bastante precario. Sigue habiendo ataques de parte de Israel en lo que queda, la verdad, de la Franja de Gaza. Y evidentemente tenemos otro conflicto ya de agotamiento de la invasión de Rusia a Ucrania, que pues no se le ve fin a pesar de que también ha habido pues esfuerzos, sobre todo encabezados por Estados Unidos, pero parece ser que lo único que se ha logrado es darle más tiempo y oxígeno a Putin para seguir con esta, ¿no?, guerra de agotamiento y de cansancio contra Ucrania. Esos son como los dos titulares. ¿Tú cuál es tu balance, digamos, si en esto ¿eres optimista o crees que nos vamos a seguir el 2026 todavía con estos lastres y obviamente con conflictos que se pueden desencadenar? Precisamente pienso, por ejemplo, en si al final se le concede la victoria, por ejemplo, a Rusia, que podría pues ser un aliciente para que repita esta estrategia y esta dosis, ¿no?, de una invasión y violación de fronteras en otros lugares. Claro, pero yo creo que el tema es que justamente al acabarse el sistema de reglas internacionales y estar migrando a un sistema de esferas de influencia, donde con la estrategia de seguridad nacional de Washington queda claro esta visión de, bueno, pues
Trump quiere tener control de las Américas, Putin puede tener control de su región, el tema de China y el sudeste asiático. Entonces, estas esferas de influencia en donde no hay contrapesos son más proclives a que haya fricciones y a que hayan nuevos conflictos. Y justamente como se está reacomodando la balanza de poder global, es probable que surjan nuevas guerras. A pesar de que claramente Donald Trump, con todo lo que se pueda decir de sus, digamos, intentos de paz, que son muy frágiles porque están vistos desde una lectura pragmática de los conflictos muy enfocadas en temas de negocios. Ahora ya diríamos que el enfoque de Trump no es tanto hagamos la paz, no la guerra, sino hagamos negocios sí. No la guerra, ¿no? Claro. Pero aún con esa visión muy de alfileres, pues claramente Trump sí ha buscado tener algunos acuerdos que lleven al menos a un cese al fuego temporal. A pesar de ello, eso no es garantía de nada, porque como decíamos, de fondo no hay una solución a los conflictos históricos. El tema de Gaza es muy evidente, es una paz que cuelga de alfileres, que es muy frágil y que en cualquier momento puede volver a un conflicto activo armado, ¿no? El tema de Ucrania, como ya decías, es una guerra de desgaste, en donde cada vez más es evidente que la postura de Washington es aliarse con el más fuerte. Es decir, si quiero tener cierta paz, a mí me conviene tomar partido por el que me ofrece negocios y que además a ese no lo voy a poder presionar, pero al más débil, el cual depende de mí para armamento, para inteligencia, para finanzas, ese sí lo puedo presionar y lo voy a hacer. Inclinar de esa forma la balanza evidentemente no lleva a una solución de largo plazo. Puede sí llevar a un cese al fuego temporal, pero no algo de largo plazo, porque las negociaciones tienen que ser un ganar-ganar para que puedan ser soluciones de largo plazo y no es la visión que hay hoy en la Casa Blanca, además de que, como sabemos, pues los conocedores de las regiones en el Departamento de Estado, los expertos en Medio Oriente, los expertos en Ucrania o en Venezuela, pues hoy brillan por su ausencia. Es otra visión, la visión de los negocios, la que está llevando a estas negociaciones. Y eso tiene evidentemente enormes fragilidades que se harán patentes en los próximos años. Sin duda. Y antes de preguntarte más sobre el vecindario, porque creo que también hay cambios importantes o digamos, a perspectivas diferentes respecto a América Latina y a nuestro continente, déjame volver al tema que decías tú, que se me hace muy interesante. Tú hablabas de que ya estamos transitando a un mundo multipolar y hablabas de estas zonas de influencia o de este regreso. Preguntarte por qué es una preocupación latente. Es decir, si acaba de Estados Unidos por favorecer la postura de Putin y dejar que se quede con lo que está reclamando que ya tenía de Ucrania, de territorio, pienso en Crimea, pienso en los territorios que tiene ocupados, pero aún así quiere más, ¿no? De los que ya ocupó, o sea, lo que pretende. Esto sería a cambio, por ejemplo, de que entonces China pudiera quedarse con Taiwán y entonces Estados Unidos pudiera quedarse con Panamá y anexar a Canadá y quedarse con Groenlandia. Eso es algo que podría ser en esta visión tan transaccional de las zonas de influencia. Pues lo que sí hay es un regreso a este estilo Yalta, post Segunda Guerra Mundial, en donde la visión es que las grandes potencias son las que dividen el pastel, digamos, ¿no? El tema de Taiwán es muy particular por los intereses que Estados Unidos tiene ahí invertidos, en particular con el tema de semiconductores. El 90% de los semiconductores de inteligencia artificial se hacen en esta isla. Entonces, más allá de un tema geográfico o histórico para China, pues para Estados Unidos también representa, como lo dijo algún general estadounidense, es una especie de base que tiene ahí Estados Unidos en la región, en donde hay enormes intereses. Entonces, ahí hay un punto todavía muy sensible entre China y Estados Unidos, pero de lo que no hay duda es de este cambio a la multipolaridad, porque vimos ya de manera muy patente esta reunión, por ejemplo, de Xi Jinping en el marco de la
Organización para la Cooperación de Shanghái, que se llevó a cabo en el mes de septiembre, en donde pues Narendra Modi, el líder de la India, después de que Trump le había impuesto aranceles del 50%, decide a las cuantas semanas presentarse ahí en un tono muy cordial con los adversarios de Estados Unidos, ¿no? Con Rusia, con China, abrazados. Y esto se sigue unos cuantos días después del desfile militar más grande que ha hecho China. Se da justamente en el marco de la conmemoración por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y en donde hay una fotografía icónica de Xi Jinping flanqueado por Putin y por Kim Jong-un, el líder norcoreano. Y con una serie de líderes de países de lo que ahora se ha dado en llamar el sur global, que es un término muy controversial, pero bueno, esta fotografía representa de manera muy tangible lo que estamos viviendo, ¿no? Un Pekín que se presenta como una opción real de poder global que abraza en el discurso, en la práctica, al sur global. Y cuando estamos viendo las encuestas que hace, por ejemplo, The Economist en diferentes regiones, vemos en el caso de América Latina cómo crece la visión favorable hacia China y cómo la visión hacia Estados Unidos se vuelve más negativa. Entonces, esto no es nada más una cuestión de élite, sino incluso del poder que han logrado movilizar China y que ha perdido en términos de poder suave Estados Unidos. Entonces, es muy evidente, Rusia pone en jaque Europa, una Europa que está en un modelo pues hoy cuestionado porque no logran cuestionarse en la toma de decisiones de cómo reaccionar ante la agresión rusa, que va más allá de la agresión ucrania, porque estamos viendo el tema de los drones en el espacio aéreo europeo, estamos viendo sabotajes, ciberataques, es decir, esta guerra híbrida que ya existe en Europa de cara a Rusia y donde las capitales de los 27 miembros de la Unión Europea no logran ponerse de acuerdo, pues lleva a Europa a una posición a la defensiva compleja y un África que muchas veces está digamos, al margen, olvidada de las grandes discusiones, pero que hoy vive una de las principales catástrofes humanitarias en Sudán, ¿no? Con más de 10 millones de desplazados internos, en fin, una guerra olvidada, pero a la cual le deberíamos de poner mayor atención. Por supuesto, y forma parte de estos conflictos activos, sin duda, a los que te referías. Y efectivamente, yo creo que justamente en este reacomodo que haces, pues sí, yo creo que Taiwán pues debe de tomar sus precauciones y no debe de sentirse tan seguro como en otros momentos del respaldo de Estados Unidos. Lo mismo pasa con la Unión Europea, con la OTAN, ¿no? Con el acuerdo transatlántico, pues que los está dejando también ahí un poco colgados de la brocha, y como dices tú, las amenazas o estas cosas raras que han pasado de ciberataques y drones, pues han llegado hasta Dinamarca, ¿no? Hasta el espacio aéreo de Dinamarca, Polonia, etcétera. Entonces, sí es una, digamos, escenario para el 2026 que no se ve del todo halagüeño, como bien decías. Déjame preguntarte por América Latina, porque has sido, digamos, receptora de un foco de atención, ¿no? Pues que no veíamos, ¿no? Desde hace décadas por parte de los Estados Unidos. Podemos, ¿no? considerar o comentar si será para bien o para mal, pero lo que es un hecho es que Estados Unidos o la administración Trump está volteando a América Latina, evidentemente por intereses también económicos, por intereses de poder y sobre todo por esta disputa de la atención que, como bien decías, China le ha dado también a la región. Y más que México, yo creo toda la parte de Sudamérica, la verdad es que ya no se puede entender sin la influencia china, y porque los vacíos también se llenan, Brenda, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Muy bien. Si tienes un Estados Unidos que reniega de la ONU, se sale del Acuerdo de París, cancela la ayuda ¿no? internacional, no, se sale de la UNESCO, literalmente pues se burla, ¿no? de todas estas instituciones post Segunda Guerra Mundial, pues eso se va a llenar por alguien más, ¿no? Sí, sin duda. Donald Trump considera que el mundo ha abusado de Estados Unidos. Así lo dijo cuando presentó en el famoso Día de la Liberación los aranceles. Él dijo el mundo atropellado, abusado de Estados Unidos. Y esa es la visión que tienen. De hecho, Marco Rubio, en su confirmación ante el Senado, dice las instituciones de la gobernanza global no solamente no apoyan los intereses de Estados Unidos, sino que van en contra de ellos.
Sí. Entonces, la posición de esta Casa Blanca es la de atacar no solamente las vulnerabilidades que se han generado con el crecimiento de China como potencia rival, sino la de atacar el sistema en su conjunto. Y eso es lo que explica el caos en el que vivimos en estos meses, ¿no? Y en el caso de América Latina, pues tenemos desde las Torres Gemelas totalmente olvidados de la agenda de Washington. No era pasamos ¿no? A prioridad número 25. La atención era el terrorismo islámico, mediooriental, allá eran las guerras, allá estaban los elementos, digamos, fuertes de defensa, de diplomacia, allá estaba la banda ancha concentrada de Estados Unidos. Y eso cambia con la administración Trump. América Latina regresa al centro, y yo diría las Américas incluso, porque vimos cómo Donald Trump ha hablado de Groenlandia, de ir por el control de Groenlandia, de que Canadá se convierta en el estado 51, y de ahí nos vamos hasta el cono sur. El canal de Panamá. Y está claro que desde la visión de Donald Trump, y bueno, ya nos lo dejó de manera muy nítida en blanco y negro en la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente publicada, que América Latina se vuelve una extensión de la seguridad nacional estadounidense, que para que Estados Unidos tenga cadenas de suministro seguras y resiliencia, y que pueda alejar las amenazas de lo que ellos llaman potencias extrahemisféricas, básicamente Rusia, China, Irán. Irán no potencia, pero sí un adversario extrahemisférico. No, y sí con injerencia en Sudamérica. En la región, claramente. Sí. Pues Venezuela. Que tienen que alejarlos, ¿no? Y esto, ¿cómo se ve? Bueno, ¿qué países están colaborando con ellos? Evidentemente las tres dictaduras, el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y ahí está la posición más dura y firme del gobierno estadounidense. Hemos visto toda esta saga de eventos en torno a Venezuela, cómo le ha aumentado la presión a la administración Trump, desde duplicar la recompensa que se ofrece por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro de 25 a 50 millones de dólares, hasta pues pues cerrar el espacio aéreo venezolano de manera pues ilegal desde otra capital, pero para fines prácticos quedaron un puñado de conexiones internacionales desde un país de 30 millones de habitantes y que tiene la mayor reserva de petróleo probada a nivel global. Eso nos da cuenta del poder que sigue teniendo Washington y de cómo lo está ejerciendo en contra de sus adversarios en la región. El tema de las presuntas narcolanchas, ¿no? Más de 20 de ellas han sido voladas en las aguas del Pacífico y el Atlántico en las semanas recientes. Está claro hacia dónde va la línea dura. Y por otro lado, la zanahoria, la línea blanda, con aquellos que son a imagen y semejanza de la visión de Trump. El caso más emblemático es el de Javier Milei, al cual le da un bailout, no una línea, un salvavidas financiero. Salvavidas, exacto. Le ofrece este bailout que permite a Argentina tener liquidez. Y pues también el caso de El Salvador, ¿no? Con allí que los tiene muy cercanos. Entonces no es un trato igual a los países latinoamericanos, sino es desigual dependiendo de la ideología que esté en el poder y cuáles están más alineados en términos geopolíticos con Washington. Esos serán mejor tratados que los otros. Ahora México es una excepción. México queda ahí en una pues línea rara, porque claramente a lo largo del sexenio pasado vimos mucho coqueteo con Rusia, como invitamos un batallón ruso a desfilar el 16 de septiembre, el coqueteo también con China, ¿no? No tener una estrategia de China, un China policy, cuando cada vez era más importante para Washington un tema de seguridad nacional. Y entonces ahí creo que es donde México camina en una cuerda floja. Muy claro, floja. Los intereses son enormes, pero hay riesgos. A mí quienes nos dicen, oye, no hay de qué preocuparse porque es una interdependencia, porque Estados Unidos necesita a México para la competitividad y la seguridad nacional. Hombre, me queda claro que así es en los números, pero si leemos la estrategia de seguridad nacional y vemos las posturas de Trump, hay que tener claro que los riesgos existen.
No, exactamente. Y ya que mencionas la estrategia de seguridad nacional y para preguntarte hacia adelante, ¿cómo ves el próximo año? ¿Dónde estarían tus preocupaciones? Además de todos, evidentemente, todos estos conflictos que van a seguir todavía el año que entra, pero muy interesante porque esta estrategia de seguridad nacional creo que ya pone en blanco y negro, ¿no?, las prioridades de la administración Trump y la forma, es decir, los objetivos y los medios. Y vienen cosas tan interesantes como, por ejemplo, decir que los intereses de Estados Unidos son tan grandes que pues esta estrategia de no intervención, que pues digamos el principio de no intervenir en otros países, pues la verdad es que no puede aplicarse 100% y entonces va a ir alineado con los intereses obviamente de Estados Unidos. Y estamos viendo tanto la parte de lo que se refiere al crimen organizado, y ahorita me dices si crees que los avisos para Venezuela los tengamos que tomar nosotros en cuenta, pero pienso también en la estrategia político-electoral. Ha intervenido en las elecciones tanto de Argentina, en las de Ecuador, hasta en las de Chile. Ha dicho qué candidatos tienen que ganar para tener el apoyo de Estados Unidos. Sí estamos viendo un viraje hacia la derecha en Sudamérica, sobre todo. En Centroamérica, ya mencionabas, tiene ya a El Salvador. Creo que la manera en la que está descrito, ¿no?, las prioridades y los medios que va a usar Estados Unidos no nos dejan lugar a dudas de que pues no va a ser nada fácil, como decías tú, y pensando en México, pues no se vienen tampoco momentos en los que vayamos quizá a salir bien librados o por lo menos no tan fácilmente, ¿no? Sí, primero decir que es un desafío enorme para América Latina este regreso de la doctrina Monroe, que por su esencia plantea pues enormes dificultades para la soberanía o la autonomía estratégica de América Latina. Pero la doctrina Monroe es la que decía América para los americanos. Para los americanos, ¿no? Y ahora viene la doctrina Monroe con corolario, nos lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional abiertamente, ¿no? Veníamos hablando en nuestros artículos, Vero, en los últimos dos hablaba yo del regreso de la doctrina Monroe, pero ahora nos lo ponen en blanco y negro, ya desde la Casa Blanca confirman algo cuyas señales eran evidentes. Creo que el Wall Street Journal o el Financial Times le puso la doctrina Monroe, ¿no? De Donald. Exacto. Y el tema es que plantea enormes desafíos, aumentan las posibilidades de fricciones, no está claro qué tan fácil va a ser para Estados Unidos esto, porque como decíamos, en este vacío que dejó durante más de 2 décadas, China avanzó mucho, sobre todo en el cono sur, y hoy hay países como Brasil que tienen mayor comercio con China que con Estados Unidos. Se veía como que podías aumentar tu relación con China sin poner en riesgo tu alianza con Estados Unidos. Eso se acaba. Pero eso plantea enormes preguntas para estos países que tienen pues monedas en los dos lados de la apuesta, ¿no? Tampoco está claro cómo Estados Unidos puede suplir la oferta china que hay en términos ¿no?, de productos, de compras, etcétera, porque lo que estamos viendo es el garrote. Sí, totalmente. La amenaza, pero hoy China abre oportunidades de compra, de inversión, etcétera. Y este discurso amenazante no necesariamente le va a funcionar a Trump en los países que no tengan una alta dependencia. ¿No? Y dentro del propio Estados Unidos, ¿no? También. Dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque los precios inclusive, o sea, ¿cómo puedes ¿no?, dar alternativas o sustituir sin que te impacte justamente los precios, la inflación y todo? O sea, no hay manera de que puedas, ¿no?, reemplazar a China de un día para otro. No, consistentemente se han impuesto aranceles desde la primera administración Trump a China y sin embargo hoy el país al cual exporta más China sigue siendo Estados Unidos. Exacto. Que han disminuido las exportaciones. Entonces esto va a tomar un tiempo, pero lo que está claro es que el libre comercio ya no es libre, que la globalización ya no es global, que es una globalización a la carta, en donde se elige con quiénes, ¿no? A qué países, cómo fortalezco la resiliencia de mis cadenas de suministro. Y entonces pues libre comercio de América del Norte, que se había basado las negociaciones anteriores en términos técnicos de comercio exterior, pues se acaba porque se incluyen criterios de seguridad nacional y criterios políticos a estas negociaciones. Y para América Latina vienen, como decíamos, enormes desafíos. Los países de quizá más hacia el sur, como Brasil, buscarán justamente aumentar
su diversificación para tener más cartas que jugar en la mesa con Trump en las negociaciones con Washington. Los países que están profundamente dependientes, como es el caso de México, tienen menor campo de acción para poder diversificarse. La apuesta de México está clarísima, a pesar de Trump, es con Estados Unidos y es con América del Norte. Estructuralmente estamos ahí. Podemos sí voltear. Yo les digo que la mayor parte de los países están con una mano tratando de estabilizar su relación con Washington y con la otra tratando de fortalecer las relaciones con otros países. México tiene las dos manos. Sí, totalmente. Es natural, pero a lo mejor el dedo chiquito, ¿no? A lo mejor por ahí con el hombro, con el codo, deberíamos de buscar la diversificación. No vamos a disminuir lo que tenemos con Estados Unidos, pero es bueno tener diálogo con otras potencias, es bueno tener conversación con países que no son adversarios de Estados Unidos, pero que hoy se enfrentan a una posición compleja, como es el caso de la Unión Europea. Entonces, creo que hay que fortalecer diálogo con otras regiones. Creo que tenemos que tener claro que el TEMEC y la renegociación viene ligada al tema de seguridad nacional y que no lo podemos dejar de lado y que hay que dar resultados, no porque Washington quiera, porque está en el mejor interés de México y los mexicanos. Primero, combatir al crimen organizado y segundo, tener una buena relación con nuestro mayor socio comercial. Sin duda, Brenda, y creo que lo has dicho muy bien para cerrar dónde está la posición de México y lo que nos conviene finalmente a nosotros, no por darle gusto a Trump, y es más, viendo más allá de Trump, esta vecindad que tenemos no la vamos a cambiar y aquí vamos a seguir, ¿no? Generaciones de mexicanos y generaciones de norteamericanos. Querida Brenda, muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo y pues ya estaremos viendo cómo pinta el 2026 y lo estaremos también platicando contigo. Así es, seguramente, mi querida Vero, tendremos mucho que analizar, mucho trabajo con todos estos cambios geopolíticos. No se han escrito nuevas reglas, las reglas de antes ya no nos sirven y esto pues hace que la incertidumbre sea la norma y en esa incertidumbre el análisis, la información, las tendencias son fundamentales para la toma de decisiones de empresas y de gobiernos, Vero. Sin duda, querida Brenda, y aquí estaremos comentándolo. Gracias a ti y gracias a todos los que nos siguen, nos escuchan. Yo los invito a que también consulten nuestras cuentas en redes sociales. La cuenta personal de Brenda Estefan en X, antes Twitter, es @b_Estefan y la mía @Verónica Ortizo. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.